Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Chaparro Salinas, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México en la licenciatura de Derecho Internacional. A continuación vamos a realizar un ensayo crítico con la introducción al tema Derecho Internacional Privado. Podemos ver que el derecho internacional privado se ocupa de atender los asuntos que se llevan a cabo de forma privada pero a nivel internacional. Esto quiere decir que no se basa en las naciones como entes de carácter público, sino en empresas, personas y otro tipo de organizaciones. Entre la aplicación y por qué es importante el derecho internacional privado, podemos ver que es parte de la voluntad que ha tenido un Estado de someterse a las disposiciones que éste tiene. Por ejemplo, si un país ha firmado un compromiso de respeto a los derechos humanos ante la Comisión Internacional suscrita a la ONU, podrá ser objeto de aplicación en caso de violentarlos. Por otro lado, las características del derecho internacional privado están basadas en el bien común y no en intereses individuales. Se fundamentan en disposiciones generales que ayuden a mejorar las condiciones de los pueblos. Busca como fin último el equilibrio en materia de paz mundial. Ofrece seguridad a las naciones en conjunto. Fortalece vínculos de amistad entre países vecinos, ayudando así a sentar las bases de la mutua cooperación. Bueno, para el tema yo escogí la presentación de la película Perdiendo el Norte. Esta película nos habla sobre la condición de los extranjeros en otros países. Aquí, esta película fue originaria de España, en el 2015 fue realizada. También abarca varios temas en cuanto a las culturas que se viven en otros países, la inmigración, como lo dije anteriormente, la discriminación, la xenofobia. ¿Por qué? Bueno, una pequeña sinopsis de la película es que Hugo y Braulio son dos jóvenes profesionales que han realizado 2 carreras cada uno, están sobrecalificados para cada puesto de trabajo en España y al no conseguir empleo ellos deciden buscar la forma de emigrar a Alemania, gracias a un comercial publicitario en la televisión que vieron, donde les planteaban que la vida en otros países era bastante, y más en Berlín, en Alemania, estaba mucho mejor, digamos, en el ámbito laboral. Ellos podrían crecer profesionalmente y laboralmente allí. Es decir, que Hugo y Braulio emprenden este viaje hacia Berlín sin saber que lo que les planteaban en el comercial de televisión no sería como ellos llegarían a Berlín. Cuando ellos llegan, el primer impacto de la película es la xenofobia, pues saliendo del aeropuerto ellos deciden hablar con una alemana, preguntarles el sitio donde se van a quedar. Cuando ellos les dicen que son españoles, automáticamente la alemana hace una cara de desagrado y les da como ofensa, les tira unas monedas. Desde esa primera instancia se ve que hay una xenofobia, una discriminación. Bueno, ellos llegan a un hospedaje donde se quedan varios españoles. Allí pues arman como amigos, se hacen amigos. Después de esto ellos empiezan a llevar sus currículum a varias partes, varias empresas. Al darse cuenta que los alemanes no son de la forma que ellos creían, tienen culturas distintas, la puntualidad para ellos es bastante, yo creo que para todo el mundo la puntualidad es bastante comprometedora, ¿no? Muestra como compromiso, responsabilidad y respeto. Entonces Hugo llega tarde a una entrevista y el alemán automáticamente no lo pasa. Por otro lado, también Braulio llega, porque él es científico, entonces él llega a abrazar a una señora de un laboratorio, una alemana, y ella automáticamente se frena en seco
como dándole a entender que ellos no son de esa cultura. Hugo es economista, Braulio es científico. Y entonces empiezan a pasar una serie de eventos donde a Hugo le toca mentirle a su familia que está trabajando en el empleo de sus sueños y les está mandando lo que apenas les alcanza, pero en realidad están trabajando en un restaurante del mismo hospedaje de los españoles que residen ahí. Y está trabajando día y noche, están haciendo lo que los alemanes no hacen en su país. Es como cuando uno se va a Estados Unidos a hacer lo que no hacen los estadounidenses. Entonces llega esta forma de trabajo para ellos, siempre obviamente teniendo en cuenta que debes cumplir con las obligaciones y los derechos que tiene cada país. Aquí es donde entra el derecho internacional privado, pues por condición jurídica de los extranjeros se entiende el conjunto de derechos, obligaciones, restricciones y provisiones que tiene por el simple hecho de encontrarse en nuestro territorio, es decir, en el territorio de Berlín. La ley suprema es la que determina quiénes son los extranjeros y cuáles son sus derechos, obligaciones y limitaciones. Esto es lo que tiene que tener muy en claro Hugo y Braulio y todos los españoles que llegan allí. Entonces se dan cuenta que ser inmigrante no es nada fácil, no es como te lo plantean, se maneja un tema bastante de condición jurídica de los extranjeros y entra el tema de, como lo decía anteriormente, de la discriminación, la xenofobia. Pues ese es mi tema crítico. Yo soy colombiana, resido en México, estoy becada y tampoco las cosas fueron tan fáciles cuando llegué como inmigrante a otro país. He tenido que cumplir con una serie de requisitos, de obligaciones, de derechos a sí mismo, como lo es un seguro social, una vivienda, de estar afiliado al SAT y tener mi RFC correspondiente, pero cumpliendo la obligación de tener una visa estudiantil y para obtener esa visa estudiantil tuve que haber obtenido unos requisitos. Es por eso que yo abarco este tema. Mi conclusión final es: ser inmigrante es difícil y tenemos que tener una condición jurídica apropiada.